Capítulo 340. Los guardianes de los templos. Inmediatamente después de dar la orden, una gran cantidad de arena negra erupcionó de la palma de Félix y cayó sobre el caparazón justo frente a él. La arena comenzó a reunirse y converger hasta que el primer guardián fue traído a la existencia. Era Blackie, de 8 metros de altura, con cabeza de águila y una lanza larga. Después de la creación de Blackie, la arena dejó de liberarse por un instante antes de comenzar de nuevo con arena incolora, apareciendo completamente transparente como el agua. Se reunió para crear un cuerpo femenino esta vez. Era baja en comparación con Blackie, pero delgada y con una cintura extremadamente estrecha, pareciendo una reloj de arena. Mientras tanto, su cabeza era la de un gato y sus manos tenían uñas excepcionalmente largas, alcanzando al menos 1 metro de longitud. El momento en que su creación terminó, la arena que provenía de la otra mano de Félix ya había manifestado a 2 guardianes más. Ambos compartían la altura de Blackie, pero eran diferentes en todo lo demás. Uno de ellos tenía la cabeza de una serpiente y el otro la de un león. Mientras que el guardián con cabeza de serpiente era una criatura femenina verde que sostenía un látigo largo con púas, el guardián con cabeza de león era dorado y tenía una larga y exquisita hoja dorada atada a su espalda. Después de eso, Félix cerró las palmas y esperó hasta que los detalles finales de cada guardián se completaran. Solo tomó un par de segundos antes de que todos se convirtieran en versiones casi realistas, haciendo imposible discernir que todos fueron creados a partir de arena. ¿Qué demonios? ¿Tiene más? Cada uno es más único que el anterior. Alguien dígame si son golems o no. Parecen más jodidamente hermosos que yo. La líder Emma y el resto, que miraban en su dirección con frecuencia, se quedaron en shock al ver a esos 4 guardianes, todos inclinando la cabeza mientras se arrodillaban frente a Félix. Félix les hizo un gesto con la mano para que se levantaran y procedió a tocar a cada uno de ellos, creando 2 copias por guardián. Dado que las copias siempre tomaban los recuerdos y la personalidad de Félix como su brújula guía, esos guardianes recién surgidos parecían más cómicos que las versiones reales estoicas. La copia del guardián gato incluso se acurrucó en el suelo y cerró los ojos con fuerza, planeando dormir justo en ese momento y lugar. Levántate de una vez. Irritado, Félix le dio una patada en la rodilla y comenzó a dar sus órdenes, ya que no había mucho tiempo que perder. Guardianes, su trabajo principal será distraer al Kraken. Si logran herir sus tentáculos en el proceso, háganlo para que pierda más control. Félix les advirtió estrictamente. No importa qué, no se dejen capturar. Los guardianes reales asintieron con la cabeza en comprensión, mientras que las copias estaban haciendo sus propias cosas. A Félix no le importaba si los demás actuaban según lo planeado, ya que la razón principal por la que los creó era para aumentar el número y complicar que el Kraken diferenciara entre los reales y los falsos. Al hacer eso, Félix no pudo evitar ser descubierto por Lisa, ya que su tortuga llevaba un maldito ejército de seres gigantes, realistas y únicos. Sin embargo, antes de que ella pudiera reaccionar, Félix había ordenado al guardián león dejar su espada atrás. El guardián león asintió con la cabeza y colocó la larga espada dorada suavemente cerca de Félix. La espada medía al menos 6 metros de largo y 2 metros de ancho, haciendo que Félix pareciera bastante pequeño a su lado. Félix no la tocó, sino que simplemente apuntó su palma hacia el guardián león y creó una nueva espada en su espalda. Esto se debía a las limitaciones de la habilidad, ya que Félix no podía crear espadas u objetos similares, pero sí podía usar arena para restaurar lo que faltaba en los cuerpos de sus guardianes. Después de hacerlo, Félix ordenó a la tortuga secundaria que se uniera a la que estaban usando. Luego, envió a todos los guardianes sobre ella y ordenó que se dirigiera directamente hacia el Kraken. El señorío está intentando matar al Kraken. Emocionada por la vista, Lisa gritó en voz alta, dejando perplejos a los espectadores con su repentina exclamación. Miren. Ella rápidamente dividió el enfoque de la cámara en 2 mitades y colocó a Félix en una, mientras que a sus guardianes en la otra.
Su reacción fue exactamente como la de los fanáticos de Felix y de Lisa, ya que nadie esperaba que Felix tuviera más de un ser de arena con conciencia. En sus ojos, tener uno ya era más que anormal. Sin embargo, ahora veían a 12 de ellos dirigiéndose a hacer lo que sus ídolos no pudieron. Después de echar un vistazo a la pantalla de Felix, se sorprendieron aún más al ver que él estaba rodeando al Kraken, planeando un flanqueo sin ser visto. El señorío se ha vuelto loco. Pero me encanta. Lisa animó de manera adorable con los puños levantados en el aire, sintiéndose emocionada y encantada por el audaz intento de Felix. Sabía que él podía esperar 4 minutos y ser coronado como el campeón. Este juego ya estaba asegurado para él cuando los jugadores fallaron en matar al Kraken. Sin embargo, él estaba arriesgándolo todo para luchar contra esa monstruosidad. No sabía si tenía algo en qué confiar o si era simplemente un idiota sobreconfiado. Sea lo que fuera, le encantaba el giro antes del final del juego. No solo ella, sino que los espectadores, ya fueran fanáticos de Felix o no. Todos animaron por él. No estaban animando para que lo matara, sino para que atrajera su atención y así sus ídolos pudieran sobrevivir. El Kraken había destruido completamente a una tortuga en el minuto anterior y todos en ella sufrieron el mismo destino que los anteriores. En ese momento, el Kraken ya había cambiado su enfoque al caparazón de la tortuga donde Golden Elixir y Mikasa estaban dentro. Al igual que la anterior, estaba en proceso de romperse lentamente pero con seguridad después de cada golpe. Sin embargo, después de que el Kraken notó la tortuga que se acercaba y a los guardianes de pie sobre ella, se detuvo de inmediato y envió un solo tentáculo hacia el cuello de la tortuga. Había aprendido de sus errores y ahora sabía que las tortugas debían morir primero para eliminar a los demás. Retira tu cuello. Felix, cuyos sentidos estaban actualmente en la copia del guardián gato, ordenó inmediatamente después de ver el peligro que se acercaba. Después de que la tortuga obedeció su orden, el tentáculo pasó directamente sobre la cabeza de Felix, produciendo un rugido de viento que hizo que su mente se aturiera por un segundo. Solo después de estar tan cerca de los tentáculos, Felix reconoció el horror que aquellos jugadores sintieron durante su batalla. El Kraken no era un enemigo fácil. Recupera el control. Felix sacudió ligeramente la cabeza y entrecerró sus ojos como los de un gato hacia los siguientes tentáculos que se acercaban, dirigidos hacia ellos esta vez. No puedo flaquear ahora. De lo contrario, debería irme mientras pueda. El momento en que Felix recuperó el control de sus emociones, el tentáculo ya había azotado la superficie del caparazón, destruyendo una copia y fallando al resto. En realidad no falló, ya que todos los guardianes reales lograron esquivarlo con éxito y el resto de las copias estaban afortunadamente fuera de la zona de impacto, como Felix. Contraataque. Felix no se unió a la pelea, ya que las copias no eran lo suficientemente poderosas para dañar la piel del Kraken. Sin embargo, lo mismo no se aplicaba a los guardianes reales, que fueron creados por Lady Sphinx específicamente para el combate. Blackie se lanzó hacia adelante mientras giraba la lanza detrás de su espalda, creando un remolino en el proceso. En el instante en que Blackie alcanzó el tentáculo que se estaba levantando, saltó al aire y usó su lanza para perforar uno de sus ventosas pegajosas. Su golpe fue lo suficientemente fuerte. La lanza logró salir por el otro lado del tentáculo. Blackie no se quedó en la misma posición para admirar su ataque, sino que rápidamente sacó su lanza y dio una voltereta hacia atrás para entrar en la concha. Luego, giró su lanza una vez y se posicionó en una postura defensiva, esperando que el Kraken atacara de nuevo. Toda la secuencia parecía limpia y ordenada, como si Blackie hubiera estado haciendo esto durante millones de años, asombrando a los espectadores por igual. Felix no quería compartir sus sentidos con Blackie y el resto de los guardianes, ya que sabía que no podrían alcanzar su máximo potencial. Cada uno de ellos estaba lidiando con un tentáculo propio, mientras que las copias eran golpeadas de un lado a otro por los demás. ¿Cómo puede moverse así? Lisa no pudo evitar exclamar al ver a la guardiana serpiente balanceándose de un tentáculo a otro usando su largo látigo espinoso.
No estaba balanceándose solo por diversión, sino para confundir al Kraken y enfurecerlo al no poder atraparla continuamente. Si no fuera porque el cuerpo del Kraken era demasiado grande, su látigo habría causado aún más daño debido al atributo de arena verde que absorbe energía. Mientras tanto, la guardiana gato esquivaba ágilmente cada golpe como si su cuerpo fuera flexible y sin huesos. Al igual que Blackie, ella contraatacaba utilizando sus largas uñas, abriendo heridas en los gigantes tentáculos. Dado que estaba hecha de arena transparente, el Kraken tenía dificultades para detectarla en la concha. Félix cambió sus sentidos a la copia de la guardiana gato debido a su modo de sigilo permanente causado por su atributo de arena. En ese momento, él estaba de pie en una esquina de la concha, animándolos con los puños en alto. Sus ojos estaban fijos en la guardiana león, quien estaba causando el mayor daño gracias a la larga y exquisita hoja. Cada tajo de ella resultaba en una lluvia de sangre que emergía de los tentáculos. Sin embargo, dañar al Kraken era solo una tarea secundaria, ya que la misión principal era distraerlo. Por eso, seguían contraatacando solo cuando eso no les hacía correr el riesgo de ser capturados. Sin emociones ni hormonas que afectaran sus decisiones, nunca se excedían en busca de otro ataque ni se congelaban por miedo. Así, en la concha de la tortuga, se creó una escena increíble en la que los guardianes danzaban de manera sistemática y elegante ante los ojos de los espectadores. ¿Soy solo yo o esos golems son incluso mejores que algunos jugadores de oro? Lisa comentó con una expresión de incredulidad. Todos sentían lo mismo que Lisa y les resultaba un poco difícil de creer. En sus ojos, una habilidad de golem o una bestia elemental invocada se suponía que era torpe y no se movería con agilidad a menos que se les dieran órdenes claras. Sin embargo, justo ante ellos, los 4 guardianes de los templos mostraban movimientos gráciles y un sentido del combate envidiable que incluso Félix no podía igualar. Sumado a su maestría en el uso de armas y técnicas marciales, lograban enfrentarse a los tentáculos del Kraken que habían enviado a los jugadores a esconderse en sus conchas. Literalmente. Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 341. Emboscando al Kraken. Buen trabajo, equipo. Sigan así. Mientras Félix los animaba desde un lado, su tortuga se acercaba cada vez más para flanquear al Kraken, quien tenía toda su atención en lidiar con los guardianes. Félix no quería arriesgarse a acercarse a la cabeza del Kraken por detrás sin asegurarse de que no lo detectaran por completo. Afortunadamente, los ágiles guardianes hicieron eso posible, ya que la tortuga había entrado en el territorio del Kraken y él todavía no giraba la cabeza. No obstante, Félix no quería tentar demasiado a la suerte, pues el tamaño de la tortuga era demasiado obvio. Solo una mirada del Kraken bastaría para descubrirla. Por lo tanto, en el momento en que Félix notó que estaba lo suficientemente cerca para continuar solo, ordenó rápidamente a la tortuga que se detuviera. Luego, hizo lo inesperado. Tomó la larga y exquisita hoja y la colocó a su lado. Los espectadores estaban confundidos por la vista, ya que podían ver claramente que Félix necesitaba usar ambas manos para arrastrar esa hoja. Entonces, ¿qué demonios iba a hacer con ella? Asna, devuelve mi energía al 100% y estate atenta para seguir proporcionándomela. Usaré directamente el multiplicador por 4 y mi energía se consumirá al 2% por segundo. Entendido. Asna hizo un sonido de reconocimiento y chasqueó los dedos al instante, llenando a Félix con la energía necesaria para devolverlo a su pico. Había una gran mejora en la gestión de energía, ya que Félix había usado apenas el 70% durante 4 horas seguidas, a diferencia del tercer juego donde desperdició tanto su energía como la reserva de energía purificada en menos de 1 hora y media. Sin embargo, como el juego estaba a punto de concluir, Félix decidió ir a todo o nada y usar todo lo que tenía para derrotar al Kraken. Eso significaba usar la habilidad máxima desbloqueada de Jormungander, que siempre había mantenido oculta porque no había encontrado un enemigo digno que lo obligara a usarla. Félix relajó sus hombros mientras tomaba respiraciones profundas por la nariz. Después de entrar en un estado de enfoque,
Félix dijo una palabra en su mente. Multiplicador por 4 de aumento corporal. El momento en que dio la orden, su cuerpo comenzó a crecer cada vez más de manera notable. 2 metros, 3 metros, 5 metros. Aunque estaba creciendo, ni su cuerpo se deformaba de ninguna manera ni su ropa se rasgaba. Su crecimiento parecía natural y fluido, como si siempre estuviera destinado a ser de ese tamaño. Incluso su cola crecía con su cuerpo, manteniendo el equilibrio como debía ser. 6 metros, 7 metros, 8 metros. En el instante en que alcanzó los 8 metros de altura, Félix detuvo el crecimiento con un solo pensamiento. Sabía que si seguía, el consumo de energía sería monstruoso. Para mantener su estado actual, su energía se consumía al 2% por segundo. Eso significaba que, sin la energía purificada de Asna, podría mantenerse en este estado como máximo durante 50 segundos en su pico. Como no tenía tiempo que perder, Félix tomó directamente la larga hoja con una sola mano y la agitó de izquierda a derecha para adaptarse a su nueva fuerza. Afortunadamente, Félix había estado entrenando con su habilidad máxima activa desde que la grabó en su 1% de sangre humana. No fue un viaje fácil ya que Félix necesitaba adaptarse a cada tamaño que podía alcanzar y a cada parte del cuerpo que estaba agrandada. El hecho de que pudiera ajustar el tamaño lo hacía aún más difícil. Pero, después de meses y meses de entrenamiento, podía combatir tan bien como en su estado original. Para entonces, los espectadores ya se habían quedado en silencio en el momento en que Félix alcanzó su altura gigante. La imagen de Félix descansando esa hoja de 6 metros sobre su hombro, mientras su tamaño era incluso mayor que la hoja, hizo que incluso el espectador más experimentado siguiera mirando con una expresión aturdida. Desafortunadamente, Félix no les dio tiempo para pensar las cosas a fondo, ya que se inclinó hacia adelante y corrió de un extremo de la concha al otro, llegando en un solo segundo. En el instante en que alcanzó el borde, Félix flexionó las rodillas para aumentar su impulso, y luego se lanzó casi 100 metros en el aire, llegando por encima de la cabeza del kraken casi instantáneamente. La secuencia desde el sprint hasta llegar a su destino actual no tomó ni 2 segundos, lo que hizo imposible que alguien reaccionara. Sin embargo, Félix no había terminado, ya que levantó la hoja gigante sobre su cabeza y comenzó a girar rápidamente mientras caía hacia abajo, pareciendo un shuriken lanzado para matar todo lo que toca. Debido a la tormenta, su giro estaba dividiendo la lluvia misma, creando algo así como un halo de agua a su alrededor, lo que hacía imposible ver algo más que la hoja dorada girando. Está usando la técnica de cortar con la hoja. Lisa gritó instintivamente en el momento en que volvió en sí. Ella conocía la técnica de la hoja porque la había visto usarse un par de veces en sus juegos anteriores. La técnica era conocida por sobresalir en cortar a través de cualquier cosa y todo. Sin embargo, esta era la primera vez que veía a alguien usándola con un tamaño y una hoja tan masivos. Esto la hizo abrir mucho los ojos en anticipación de cómo sería el resultado. ¿Era esto? ¿El Kraken iba a ser derrotado de manera tan épica por las manos de un solo jugador? ¿Es este el momento en que se escribe la historia? Esas clases de preguntas y pensamientos recorrían la mente de todos mientras seguían mirando sin parpadear a Félix, que todavía caía rápidamente. Desafortunadamente, todo se arruinó en el momento en que Félix llegó a 30 metros sobre la cabeza del Kraken, ya que un tentáculo oculto emergió abruptamente del agua y lo golpeó con fuerza hacia el océano. La fuerza del golpe fue lo suficientemente fuerte como para que el cuerpo de Félix no se sumergiera instantáneamente, sino que rodara sobre la superficie del agua decenas de veces mientras chocaba contra algunas olas levantadas por la tormenta. Para cuando el impulso se había calmado, Félix comenzó a flotar boca abajo sin mostrar signos de movimiento. Mientras tanto, quién sabe dónde había terminado la hoja, ya que se separó de Félix inmediatamente después de la emboscada. Silencio. Un silencio desolador envolvió el estadio, las cafeterías, los hogares y todos los lugares donde se estaba viendo este juego. Nadie logró comprender lo que acababa de pasar y cómo había sucedido. Ellos vieron cómo Félix usó a sus guardianes para distraer al Kraken.
Vieron cómo el Kraken gritaba de furia mientras seguía siendo manipulado por los guardianes. Esto se suponía que era la emboscada perfecta, especialmente cuando Félix atacaba desde arriba. Pero ¿qué diablos acababa de pasar? El Kraken, cuya cabeza siempre estaba mirando hacia adelante, se giró mientras emitía chillidos bajos e interrumpidos. Parecía que se estaba riendo con burla del intento de Félix de emboscarlo. El momento en que los espectadores lo oyeron, instantáneamente sabían que el Kraken había fingido ser tonto sobre la astucia de Félix desde el momento en que entró en su territorio. En lugar de atacarlo directamente, esperó hasta que Félix fuera atraído a lanzar un ataque y luego lo golpeó cuando menos lo esperaba. Si Félix hubiera hecho un cambio final a uno de sus copias o guardianes, habría notado que un solo tentáculo había desaparecido. El astuto Kraken lo había jugado demasiado bien para ser una bestia. Pero este tipo de inteligencia era normal para el Kraken, aunque había sido debilitado a ser solo una bestia legendaria de nivel 3. Ahora, los espectadores y especialmente los fanáticos de Félix solo podían mirar con horror absoluto al Kraken, que enviaba uno de sus tentáculos para capturar al inmóvil Félix. Oye, Félix, deja de fingir que estás muerto. Asna dijo casualmente mientras masticaba galletas. El Kraken te va a capturar pronto. Uf, cállate. Félix le espetó mientras gemía de dolor, sintiendo que todos sus órganos habían sido reorganizados por ese golpe. Si Lisa reprodujera la escena en cámara lenta, notarían que el tentáculo había golpeado a Félix directamente en el abdomen. Con esa clase de fuerza descomunal, Félix sintió que le habían quitado el aliento. Por eso estaba flotando inmóvil sobre su cuerpo frontal. Actualmente, estaba respirando usando sus branquias en lugar de sus pulmones. Mientras los espectadores creían que estaba muerto o inconsciente, él estaba descansando hasta recuperar el movimiento de su cuerpo. Afortunadamente, estaba en su estado X4, que aumentaba sus defensas por 4 veces, al igual que su fuerza, capacidad de energía mental y otras estadísticas corporales. Si no fuera por eso, habría explotado en lugar de ser impulsado de esa manera. Después de que el tentáculo alcanzó el cuerpo de Félix, lo enrolló una vez, ya que el cuerpo de Félix no era pequeño en absoluto. Esto en realidad lo hizo más fácil para el Kraken apretar su agarre con firmeza, asegurándose de que Félix no pudiera escapar. Luego, el Kraken comenzó a arrastrarlo hacia su boca abierta con miles de dientes. Capítulo 342. El matador del Kraken. Arg, todavía duele como el infierno. Félix gimió de dolor después de que las áreas magulladas fueran agravadas por el tentáculo al apretar su agarre. Félix no podía curarse a sí mismo ya que había perdido su asterisco revitalización contra venenos asterisco después de que fuera reemplazada por otro pasivo de arena, que era completamente inútil en su arsenal de habilidades. ¡Qué lástima! Quejarse al respecto no cambiaría nada en ese momento. Al ver que se acercaba cada vez más a la boca del Kraken, Félix intentó escapar del agarre del tentáculo. Desafortunadamente, sus intentos solo resultaron en un dolor innecesario, ya que las ventosas se negaban a soltarle. Sin rendirse, Félix usó su enorme cola para golpear repetidamente la parte posterior del tentáculo en el mismo punto exacto. Debido a su fuerza inmensa, los golpes de su cola eran demasiado para el cuerpo debilitado del Kraken. La zona golpeada se cubrió de sangre en poco tiempo. Sin embargo, el Kraken solo chilló de dolor pero no lo soltó. En cambio, aumentó su velocidad de tirón después de darse cuenta de que la hormiga era capaz de herirlo gravemente. Maldición, eso no está funcionando. El cerebro de Félix se aceleró, tratando de idear un nuevo plan. No obstante, debido a la limitación de tiempo, Félix no revisó muchos planes antes de elegir el mejor como siempre. En su lugar, rápidamente se decidió por el primero que le vino a la mente. Usó su larga cola para enrollarla una vez alrededor del tentáculo y luego ordenó mentalmente que el resto de su cuerpo se encogiera rápidamente. A diferencia del proceso de crecimiento, que tardaba al menos un segundo, el cuerpo de Félix regresó a su forma original en solo una fracción de segundo. En el momento en que eso ocurrió,
se deslizó fácilmente del agarre del tentáculo debido a la diferencia de tamaño. Sin embargo, no cayó al agua porque su cola todavía estaba aferrada al tentáculo. Su tamaño enorme no se vio afectado en absoluto por el encogimiento, lo que le permitió colgarse del tentáculo. Eso es correcto. Félix era capaz de decidir qué parte de su cuerpo encogir o hacer crecer según su preferencia. La única limitación era que Félix no podía encogirse más allá de su forma original ni crecer más allá de lo que su energía le permitía. Esta manipulación de tamaño era la habilidad principal del Jormundiander, por la que era infame en la era de los primogenitores. No se le llamaba el traidor del Ragnarok sin razón. Era debido al tamaño cósmico que le permitía devorar planetas, estrellas y cualquier otro ser. Félix siempre había asumido que todos los primogenitores podían alcanzar el tamaño cósmico del Jormundiander, pero solo después de desbloquear esta habilidad y preguntar al respecto, descubrió la verdad. Solo unos pocos primogenitores podían manipular su tamaño a su gusto. En cuanto a la mayoría, algunos no podían ni moverse, mientras que otros podían encogirse hasta llegar a un nivel microscópico. Félix, quien desbloqueó esta habilidad, fue tranquilizado por el Jormundiander de que, si lograba suministrar la energía necesaria, su cuerpo podría potencialmente llegar a ser tan grande como un planeta. Esta era la razón por la que la mantuvo en lugar de la semimorfosis. Naturalmente, la energía requerida para alcanzar ese tamaño cósmico era monstruosa, incluso para el Jormundiander. Félix fue informado por el Jormundiander de que devoraba planetas para mantener su tamaño al absorber su energía elemental natural. Así que, cuando Félix vio esa visión en los recuerdos del Jormundiander, era porque estaba restaurando energía para continuar su deambular por el espacio. Félix no se atrevía a imaginar cuánto necesitaría en ese punto, ya que incluso como un gigante de 8 metros, no podía mantenerlo por más de un minuto. Obviamente sin la energía purificada de Asna. Sin embargo, incluso con ella, Félix podía permanecer en el estado por 4 veces como máximo durante 3 minutos. Afortunadamente, podía encogerse y volver a crecer a su voluntad. Eso fue exactamente lo que hizo después de escapar de las garras del Kraken. Volvió a crecer al estado por 4 veces y se lanzó hacia otro tentáculo que se agitaba en el cielo. Para cuando el Kraken se dio cuenta de que su presa había escapado, Félix ya estaba en el aire. El Kraken no esperó a que Félix alcanzara su tentáculo, sino que lo azotó en su dirección, queriendo matarlo de inmediato. Justo como lo entrenaste en la escuela. Félix entrecerró los ojos con concentración ante el tentáculo que se acercaba y pensó. Bajo la mirada de decenas de millones de espectadores, Félix hizo lo inesperado al azotar su enorme cola contra el tentáculo después de adoptar una postura perfecta. ¿Qué está haciendo? Ha enloquecido. Todos pensaron que estaba loco por hacerlo, ya que era imposible que su cola igualara la fuerza completa del tentáculo. Lamentablemente, el resultado final de la colisión fue nada menos que increíble, ya que la cola de Félix logró explotar una parte del tentáculo sin resultar herido en el proceso. ¿Qué diablos? Realmente superó al Kraken. Atónita, Lisa gritó con los labios muy cerca del micrófono, sacando a todos del shock ante la vista. Félix no les dio ni una fracción de segundo para comentar o reaccionar, ya que retrajo su cola al instante y la balanceó hacia el largo tentáculo ensangrentado. En lugar de atacarlo de nuevo, Félix enrolló su cola una vez y se impulsó con un impulso aún mayor hacia otro tentáculo en su camino. Si el Kraken no estuviera sintiendo un dolor inmenso por su tentáculo destruido, habría logrado retirar el otro antes de que Félix lo alcanzara. Desafortunadamente, era demasiado rápido con el impulso acumulado, lo que le permitió a Félix enrollar su cola alrededor del tentáculo de nuevo antes de impulsarse aún más rápido hacia la cabeza del Kraken esta vez. Sin embargo, incluso con ese tipo de impulso sin precedentes, el Kraken aún instintivamente detectó el peligro inminente y envió 2 tentáculos al mismo tiempo para defender su cabeza. No tengo tiempo que perder. Félix frunció el ceño en pleno vuelo al ver esos tentáculos que bloqueaban su camino. Reconoció que su intento podría ser bloqueado,
pero aún deseaba terminar esta batalla con un solo golpe en el punto débil del Kraken antes de que finalice el juego. Sabía que no quedaba mucho tiempo en el reloj. Tal como pensó, solo quedaban 30 segundos en la gran pantalla antes de que todos fueran teletransportados de vuelta al estadio. Solo puedo usar esa técnica de la cola para terminar esto lo más rápido posible. Al final, Félix tomó una decisión en una fracción de segundo antes de llegar a los dos tentáculos. Al igual que antes, no los golpeó. Sin embargo, en lugar de enrollar su cola una vez, simplemente colocó el enorme extremo abultado de la cola en uno de ellos y se giró decenas de veces en un instante debido al tremendo impulso que había acumulado en su trayecto. Ahora. Antes de que el Kraken, Lisa y los espectadores se dieran cuenta de lo que acababa de ocurrir, Félix ya estaba volando cientos de metros en el cielo, como una flecha. Si no fuera por los relámpagos que iluminaban con frecuencia las nubes sombrías, nadie habría logrado verlo. Lamentablemente, los relámpagos no eran continuos, y eso hacía que los espectadores solo vieran destellos de Félix mientras subía cada vez más alto hasta alcanzar su velocidad máxima. El trueno retumbó en los oídos de Félix, haciéndole sentir que estaba dentro de las nubes sombrías, pero eso era solo una ilusión debido a que estaba casi a 1 kilómetro de altura. Félix miró hacia abajo y enfocó el cuero cabelludo oscuro y rojo del Kraken, haciendo que pareciera que estaba solo a cientos de metros de distancia. El momento en que esa imagen se registró en su mente, la gravedad comenzó a hacer su trabajo al atraerlo de vuelta hacia donde pertenecía. Buena suerte, Félix. Asna lo animó con el puño en alto, sintiéndose emocionada después de ver lo que tenía en mente. Mientras tanto, los Jormundiander solo sonrieron suavemente y continuaron observando a Félix combinar su famosa manipulación de tamaño con la mutación de la cola de la esfinge. Encogerte. Félix se encogió de nuevo a su tamaño normal mientras se precipitaba rápidamente hacia el Kraken. Debido a la tormenta y su ropa completamente negra, el Kraken no logró verlo a pesar de que escudriñaba el cielo con sus pequeños ojos negros. Sin embargo, los espectadores ya estaban a salvo de ese problema, ya que Lisa había iluminado rápidamente la escena en la gran pantalla, haciendo que Félix fuera visible como si fuera de día. Todos ellos observaban con la respiración contenida y los ojos muy abiertos, sin atreverse a parpadear por miedo a perderse algo. 600 metros. 500 metros, 400 metros. En el instante en que Félix alcanzó esa altura, el Kraken finalmente notó una pequeña cosa negra que se lanzaba en su dirección. Sin embargo, el Kraken no la subestimó, ya que su instinto le advertía que un peligro mortal se acercaba. Por eso, retrajo todos sus tentáculos de una vez y los colocó sobre su cabeza en forma de X. Eso no fue todo, ya que el agua surgió abruptamente de debajo del Kraken y llenó los espacios entre los tentáculos. El Kraken ha dejado de subestimar a los jugadores y ha decidido usar sus habilidades de agua. Lisa gritó con una expresión de horror. El Landlord está perdido. No lo dijo sin razón, ya que sabía que la barrera de agua del Kraken combinada con sus 8 tentáculos apilados era el método defensivo más fuerte que poseía el gran Kraken de 8 tentáculos. Provocaba pesadillas a todos los cazadores de alto nivel que intentaron derrotarlo en la vida real. Aunque este Kraken había sido debilitado mucho, este método defensivo era lo suficientemente fuerte como para resistir el ataque elemental unido de todos los jugadores. Ni hablar de Félix, que era solo un Bloodliner de primera etapa. Todos los espectadores VIP o conocedores normales pensaron lo mismo. Mientras el resto compartía su visión pesimista, Félix simplemente chasqueó los dedos después de llegar a 200 metros sobre el Kraken. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a crecer cada vez más hasta regresar a su estado X4. Pero no se detuvo allí, ya que chasqueó los dedos de nuevo y su cola empezó a agrandarse aún más que su cuerpo gigante. Especialmente el extremo abultado de la cola, que comenzó a parecerse a un meteoro blanco que perseguía a Félix. El momento en que el Kraken vio esta escena, sus sentidos le gritaron que abandonara sus defensas y escapara a las profundidades del agua. Como las bestias siempre obedecen a sus instintos a diferencia de los humanos,
El Kraken comenzó a sumergir su enorme cabeza mientras mantenía una posición defensiva. Un poco tarde, amigo. Félix esbozó una leve sonrisa al verlo mientras adoptaba la postura perfecta para ejecutar la técnica avanzada que aprendió en la escuela Silverhammer. Golpe de meteoro cayente. Realmente merecía su nombre, ya que en el instante en que Félix alcanzó los 100 metros, comenzó a dar volteretas frontales una y otra vez hasta parecer una rueda giratoria. Sin embargo, nadie se enfocaba en él, sino en el masivo extremo abultado blanco de su cola, que giraba sin cesar detrás de él y cortaba el viento. Antes de que nadie pudiera comentar, el extremo abultado de la cola finalmente alcanzó los 8 tentáculos apilados y lo golpeó justo en el centro. Los tentáculos no tuvieron ninguna oportunidad contra el poder colosal que llevaba el extremo abultado de la cola. Estaba impulsado por 1 kilómetro de descenso ininterrumpido, el movimiento giratorio de Félix y, finalmente, su fuerza bruta, pura e incontenible de su habilidad. Todo esto combinado hizo que los tentáculos explotaran en pedazos grandes y pequeños de carne, que se esparcieron en todas direcciones acompañados de una fuente de sangre. Pero, el extremo abultado y ensangrentado de la cola seguía en su camino hacia el cuero cabelludo del Kraken sin obstáculos. Los 8 tentáculos apenas frenaron su velocidad o le quitaron la mayor parte de su impulso. Necesitaré una larga ducha después de esto. Félix suspiró y cerró los ojos inmediatamente al sentir que el extremo de la voluminosa cola había conectado exitosamente con el cuero cabelludo del Kraken. Entonces, se produjo un momento de silencio en el área antes de que la cabeza se abriera de par en par, permitiendo que Félix y su cola continuaran destruyendo cada órgano que tocaban. Sangre y pedazos de órganos reventados fueron expulsados fuera de la cabeza abierta, pintando el cielo de rojo por un instante antes de que la lluvia volviera a dominar. El Kraken no logró emitir ni un solo grito mientras el viaje destructivo de Félix no se detenía hasta que emergió del otro lado de su cuerpo. En el momento en que Félix sintió el frío del agua, sonrió agradablemente y relajó su cuerpo pintado de rojo mientras respiraba a través de sus branquias. Ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba al cuerpo del Kraken, que estaba en proceso de desintegrarse en partículas de luz, ya que había recibido una notificación en el momento de su muerte. Felicidades por derrotar al Kraken. Has sido titulado como el matador del Kraken y has ganado 5000 puntos de juego. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 343. La nominación de Lisa. Esta notificación no solo resonó en la mente de Félix, sino también en el cielo sobre su posición, haciendo que todos los jugadores la oyeran y vieran incluso desde decenas de kilómetros de distancia. Las nubes oscuras que se retiraban hicieron posible esto. En el instante en que el Kraken fue derrotado, ya no había razón para que la tormenta continuara. ¿Estoy alucinando o acabo de oír que Landlord ha derrotado al Kraken? Perplejo y algo aturdido, Golden Elixir intercambió miradas con los jugadores que se escondían con él dentro de su caparazón. Al ver sus expresiones atónitas y soqueadas, sintió que su corazón se aceleraba al pensar que ellos también lo habían oído. Yo también lo oí. Lo mismo me pasó. Esto será una broma de Lisa para sacarnos del caparazón. Incluso el jugador que lo dijo no se lo creía. Sin embargo, en sus ojos, era más creíble que Félix hubiera derrotado al Kraken solo. Este tipo de conversación se estaba llevando a cabo dentro del caparazón de cada tortuga superviviente. Todos ellos habían creído que el Kraken se había rendido después de no poder destruir el caparazón y estaba haciendo una rabieta por su cuenta. Incluso habían bromeado al respecto en los últimos 2 minutos después de saber que sobrevivirían al juego. Solo ahora entendían que, mientras ellos se acobardaban de miedo, Félix estaba enfrentándolo solo contra el Kraken. Pero incluso después de oír la notificación y saber que lo había logrado de verdad, no se atrevían a creerlo. ¿Por qué lo harían? En sus ojos, incluso toda su alianza era inútil contra el Kraken, así que ¿cómo podría un linaje de primera etapa hacer lo que ellos no lograron? Aceptarlo era lo mismo que aceptar que eran peores como grupo que un solo jugador. Su orgullo se negaba a reconocerlo a toda costa. Debe haber habido algún tipo de truco que usara.
Dejen de discutir. Solo salgamos a verlo nosotros mismos. Justo cuando los jugadores intentaban saltar fuera del caparazón, sus cuerpos comenzaron a desintegrarse en partículas de luz, marcando el final del juego. Lo que sea, esto es incluso mejor. Golden Elixir murmuró por última vez antes de que su cuerpo se desintegrara por completo. Si no lo veo con mis propios ojos, no lo creeré sin importar qué. Su deseo se cumplió antes de lo esperado, ya que en el instante en que abrió los ojos de nuevo, se encontró con un canto unificado que ensordecía sus oídos y los de los jugadores restantes. El matador del Kraken. El matador del Kraken. Atónitos y sin palabras, los jugadores miraron con los ojos desorbitados a sus leales fanáticos y seguidores, que cantaban algo que no tenía nada que ver con ellos. Esto era un gran golpe a su autoestima, ya que nunca les había pasado antes. Pero después de ver a Félix de pie solo en el centro del estadio, con su ropa toda ensangrentada y sucia, sabían que sus peores miedos se habían hecho realidad. Aquellos que aún estaban en negación, como Golden Elixir, simplemente levantaron la vista y miraron el resumen de Félix entregando el golpe final contra el Kraken. En el instante en que sus ojos se posaron en la pantalla, no pudieron apartarlos. Nadie se preocupaba por ellos en ese momento significativo, ni siquiera sus fanáticos estaban demasiado emocionados por la última batalla como para consolar a sus ídolos como siempre hacían después de perder un juego. Señoras y señores. Lisa extendió sus pequeños brazos ampliamente mientras gritaba con una voz apasionada. Cuando propuse este desafío imposible a la Alianza, esperaba nada más que fracaso. Pero... Extendió su mano hacia Félix, quien estaba aprovechando descaradamente el aturdimiento de los jugadores para comprar los 3 artefactos, y continuó. Landlord me ha demostrado que nada es imposible. Un linaje de primera etapa en su punto máximo ha logrado algo que nunca se había hecho antes en todos los años que he vivido. Los espectadores y, en especial, los fanáticos de Félix comenzaron a alborotar ruidosamente, de acuerdo con lo que acababa de decir. Todos ellos eran espectadores veteranos con cientos de juegos en su historial. Habían visto tantos formatos diferentes, juegos, jugadores, escenas, jugadas, dramas, e incluso peleas épicas y momentos. Sin embargo, nada se acercaba a ver con sus propios ojos a un humano como ellos derribando a un coloso que era cientos de veces más grande. La guinda del pastel era que el Kraken seguía siendo invencible en el planeta K-Oceanía hasta el día de hoy, a pesar de que cientos de partidas de caza y escuadrones habían intentado lo mismo. Aunque la diferencia entre el Kraken real y este era inconmensurable, aún estaban emocionados por el éxito de Félix al derrotarlo. Si no hubiera entregado ya mi título de MVP, se lo entregaría sin duda alguna a Mr. Landlord por esta exhibición fenomenal. Lisa suspiró con decepción después de decirlo. Ella no estaba actuando ni fingiendo, ya que realmente quería decir cada palabra que pronunció. En sus ojos, era un desperdicio total que Félix no recibiera el título de jugador más valioso y una carta de nominación para ingresar a la sucursal humana del Salón de la Fama de los Juegos Supremos. Su desempeño en el juego, desde el principio hasta el final, había sido simplemente fenomenal. Ella sabía que cuando el juego llegara a los medios y todos vieran los momentos destacados en la plataforma de videos de realidad virtual, se desataría un gran alboroto. En su mente, la escena final donde Félix derrotó al Kraken iba a formar parte de los 10 momentos destacados en rango oro para todo el año. Todo el que entraba en esa lista era un jugador del Salón de la Fama o al menos había sido nominado para ser uno. Desafortunadamente, el título de jugador más valioso solo se podía otorgar una vez por cada comentador de partido. Por eso se llamaba el título de jugador más valioso. Simplemente significaba que el comentador de partido que lo otorgaba realmente apreciaba al jugador y consideraba que era el más valioso a lo largo de su carrera. Dado que este título era algo muy importante, siempre venía acompañado de una carta de recomendación o una nominación para ingresar al Salón de la Fama de los Juegos Supremos y ser inmortalizado para siempre. Naturalmente,
los nombres de los comentaristas de partido se escribirían justo debajo del jugador en el Salón de la Fama, haciendo que ellos también fueran eternos. La líder Emma y el resto de los fanáticos de Félix ya habían comenzado a abuchear después de recordar el título de jugador más valioso. No sabían exactamente a quién abucheaban, pero simplemente querían hacerlo para desahogar su frustración por la noticia. Especialmente cuando veían que Félix lo había dado todo en cada juego en el que participaba. Aunque no realizó muchas jugadas extraordinarias en la carrera de la muerte, brilló en las últimas dos, y en cada una de ellas, lo despojaron injustamente. Zoe no quiso darle el título de jugador más valioso debido a su rencor, y Meliodas ya se lo había dado a otro jugador. Ahora, iba a ser despojado de nuevo por la misma razón. Los fanáticos no podían aceptar eso. Mientras tanto, Félix no estaba tan molesto por no recibir el título. Podría estar bastante fastidiado por su mala suerte, pero no lo mostró. Simplemente continuó sin vergüenza robando los mejores ítems del pozo de premios mientras los jugadores estaban distraídos. Sin embargo, su dedo se congeló en su lugar al oír a Lisa gritar. No me arrepiento de haberle dado mi título anterior de jugador más valioso a la señora Frostbite, pero sé que me arrepentiré mucho si el propietario no recibe el reconocimiento y el premio que se merece en este juego. Por eso. Todos contuvieron la respiración, ya fuera con anticipación o incredulidad, sabiendo lo que ella iba a hacer pero sin atreverse a oírlo de su boca. Desafortunadamente, Lisa lo hizo y dijo con entusiasmo. Nominaré al propietario al Comité de Premios de los Juegos Supremos para que compita contra otros nominados por el mejor jugador de bajo elo del año en la Vía Láctea. Se levantó un alboroto el momento en que Lisa terminó de hablar, ya que tanto los espectadores como los jugadores se agitaron de una u otra manera. ¿Cómo no iban a hacerlo cuando sabían que Lisa acababa de usar su única nominación de por vida para otorgarle a Félix un honor incluso mayor que el de estar en el Salón de la Fama? Aunque solo era una nominación y no el premio en sí, sabían que simplemente obtenerla de las manos tacañas de los comentaristas de partido era un logro en sí mismo. Cada comentador de partido guardaba esta oportunidad de nominación para cuando fueran promovidos a elo medio o, con suerte, a elo alto, para tener algo que ofrecer a los grandes jugadores. Lisa acababa de hacer lo opuesto sin importarle nada. Después de que los espectadores recuperaran el juicio, le dieron a Félix la ovación de pie que se merecía, al igual que la nominación. Mientras algunos jugadores aún se sentían como si estuvieran en un sueño y nada de esto tuviera sentido, otros ya habían aceptado la realidad y comenzaron a aplaudir respetuosamente por Félix. Bien jugado, propietario. La señorita Mikasa hizo una leve reverencia en dirección a Félix y dijo. Y gracias por la ayuda oportuna. No habría sobrevivido si no fuera por tu intervención. Al oír eso, Félix salió de su leve aturdimiento, ya que nunca esperaba ser nominado a nada debido a su relación hostil con los comentaristas de partido. Después de todo, ni siquiera quería darles una entrevista. ¿Por qué diablos alguien se molestaría en hacerme un favor? Ella es realmente una bruja loca que no le importa nada. Félix se rió para sus adentros y volvió a enfocarse en la señorita Mikasa, que aún hacía una leve reverencia en señal de agradecimiento. No es nada. Félix hizo un gesto con la mano restándole importancia y se giró hacia sus fanáticos. Les mostró una sonrisa leve y dijo. Gracias por su apoyo constante. Antes de que sus fanáticos pudieran responder, Félix comenzó a saludarlos con la mano mientras se disolvía en partículas de luz. Nominación o no, no planeaba quedarse más tiempo ya que necesitaba unirse a la reunión de comercio libre de Pozo de Premios y comenzar a vender sus ítems del Pozo de Premios lo más rápido posible. Cuanto más tiempo perdiera, menos stock habría cuando mostrara su Pozo de Premios. Espera. Horrorizada por la vista de la partida de Félix, Lisa gritó en voz alta mientras saltaba de su plataforma de comentarios sin usar ningún método elaborado. Desafortunadamente, para cuando ella llegó al suelo, Félix ya estaba flotando en el aire, dejando atrás un estadio emocionado, jugadores reacios, jugadores agradecidos y, finalmente, un momento destacado que quedaría grabado en la memoria de quienes lo vieron y de quienes estaban por verlo.
propietario. Eres un tímido idiota. Al final, Lisa solo pudo gritar su frustración en voz alta, sintiéndose como si acabara de ser estafada con su nominación. Capítulo 344. Los 6 meses de esfuerzos de la princesa pájaro. 5 minutos después, en la capital androsa, Félix ya estaba en su auto, conduciendo hacia la compañía de teletransportación. Ni siquiera miró sus ganancias, ya que quería hacerlo cuando asegurara un lugar en el mercado de comercio libre de Pozo de Premios. Sabía que podría terminar haciendo cola durante un tiempo bastante largo si llegaba tarde. Félix renunció a su ducha y siesta habituales para evitar eso. Se dio cuenta de que había jodido las cosas cuando no se unió al juego dentro de su habitación en la ciudad de la Liga Eevee. Si lo hubiera hecho, habría llegado al mercado en un instante. Por desgracia, se olvidó por completo de eso porque Asna lo apuró para jugar a las cartas antes de que empezara el juego. Mientras Félix aceleraba como un loco por la carretera, la princesa Verd y su padre conversaban sobre él en la sala VIP. ¿Qué has encontrado, padre? Preguntó la princesa Verd en voz baja mientras echaba un vistazo por detrás de la cabeza de su padre a los hologramas que aparecían y desaparecían en un instante. Silencio. El jefe la hizo callar y continuó con su investigación. En ese momento, no estaba buscando a Félix, sino a la biblioteca de linajes que había estado recopilando durante años. Estaba muy orgulloso de ella, ya que solo un par de linajes no habían sido registrados en ella. Eso le valió el apodo de coleccionista de linajes en su círculo. Sin embargo, por mucho que buscara, no podía encontrar un solo linaje que poseyera la habilidad de asterisco manipulación de tamaño asterisco de Félix. Incluso buscó en linajes legendarios de nivel 7 y lo único que encontró fue la habilidad asterisco agrandamiento asterisco que permite al usuario crecer en tamaño solamente. Después de otro minuto de búsqueda, el jefe finalmente levantó las manos en derrota, a regañadientes. Ser conocido como el coleccionista de linajes y no encontrar ni una sola habilidad que ese joven haya usado, suspiro. Esos viejos van a burlarse de mí sin piedad. El jefe murmuró para sí mismo con fastidio mientras agitaba la mano hacia los hologramas. Hablando del diablo. El jefe sonrió con amargura al ver que lo invitaban a una llamada grupal. El momento en que la princesa Verd oyó el sonido del timbre, dejó de moverse y respirar, quedándose quieta como un árbol estático. Alicia, ve a jugar en otro lado. El jefe la espantó con la mano, pero ella no respondió. Al girarse y ver su comportamiento, sus cejas se contrajeron de irritación. ¿Quieres escuchar tanto? Por desgracia, la princesa Verd no reaccionó y siguió con su actuación estática. Está bien. El jefe aceptó la llamada mientras amenazaba. Será mejor que te quedes así sin interferir. Los ojos de la princesa Verd se iluminaron de alegría mientras se enfocaba en los 4 hologramas que emergían frente al jefe. Cada holograma mostraba un primer plano del rostro de una persona. Había 3 hombres y una mujer. Todos ellos parecían encantadores y bastante sobrenaturales, a diferencia del jefe, que parecía natural. Viejo Bird, estábamos discutiendo sobre las habilidades y linajes anormales de ese joven. El hombre en el centro suspiró y dijo: No pudimos encontrar nada en nuestros datos. Esperamos que compartas con nosotros lo que has encontrado en tu colección. Otro pidió. Los labios del jefe se contrajeron ante la petición, pero aún así fue honesto y les dijo que él tampoco había encontrado nada. Tal como el jefe esperaba, no escapó de las burlas y mofas de esos 3 hombres después de su respuesta. Sin embargo, la mujer no permitió que la farsa continuara por mucho tiempo, ya que dijo con frialdad: Dejen de perder mi tiempo. Entrecerró los ojos e informó solemnemente: Tomen una decisión rápida sobre cómo manejar esta situación. La familia real de Mariana recibirá las noticias pronto. Además, los otros imperios y reinos también enviarán a su gente para localizar al Landlord. El ambiente se tensó bastante después de oír eso. El jefe y los 3 hombres sabían que, en ese momento, todos estaban interesados en descubrir el origen de la anormalidad de Félix. Sin embargo, solo estaban preocupados porque la familia real de Mariana hiciera un movimiento. En cuanto a los 100 o más reinos en el territorio de Mariana, no los consideraban un reino legítimo a sus ojos,
ni dignos de ser mencionados en el mismo aliento que ellos. Incluso si por casualidad uno de ellos lograra localizar a Félix afortunadamente, lo entregarían a ellos o a la familia real si aún querían que su reino continuara operando. Sus pensamientos no se basaban en arrogancia o orgullo, sino simplemente en la fuerza absoluta de sus reinos sobre el resto. Cuando sus reinos se combinaban, incluso la familia real de Mariana necesitaba mostrar el respeto adecuado. Por eso, solo estaban preocupados por que la familia real llegara a Félix primero o al origen detrás de él. Incluso los imperios y otras fuerzas fuera del territorio del imperio de Mariana no eran una amenaza significativa, ya que su red nunca podría ser tan efectiva como la de ellos en su territorio. Así que, aunque pareciera que cada poder estaba apuntando a Félix, en realidad solo eran esos 3 superpoderes y la familia real. Aceleremos nuestros planes entonces. El jefe preguntó. ¿Qué sabemos de él hasta ahora? Sabemos que ese chico debe estar en alguna parte del Imperio Mariana, ya que sus primeros 3 juegos se jugaron en esta región. Además, sabemos que apenas interactúa con nadie como propietario de terrenos y mantiene distancia de todos. Sabemos que se unió a la escuela Silver Amer hace 3 meses y a la escuela Blood Splitters el mes pasado. Nosotros, dame un momento. El hombre en el medio, que estaba leyendo de la lista, hizo una pausa por un par de segundos y continuó. Mis subordinados acaban de traer nueva información. Parece que el propietario de terrenos comparte un apartamento en la ciudad de Ivileague con 3 jugadores. 2 hombres y una mujer. Oh, eso es bastante bueno. El jefe preguntó. ¿Podemos comprarlos? Es posible, ya que nadie rechazaría dinero gratis, pero... El hombre negó con la cabeza. El informe dice que él apenas está en el apartamento y, cuando lo está, solo lo saluda y se encierra en su habitación. Entiendo. El jefe se frotó la barbilla y dijo. De todos modos, cómpralos y ofréceles más monedas si están dispuestos a intentarlo y hacerse amigos de él. Quién sabe, tal vez suelte alguna información sobre su verdadera identidad por casualidad. Mis pensamientos exactamente. La mujer asintió con la cabeza. Después de eso, el hombre continuó con su informe, que resultó ser bastante inútil ya que esa información no tenía ninguna conexión con la verdadera identidad de Félix. La princesa Bert, que había estado escuchando su conversación sin hacer ruido, no pudo evitar toser ligeramente e interrumpir al hombre en su informe. Ya no podía soportarlo, ya que la información de él era incluso peor que lo que ella había recopilado en los últimos 6 meses. ¿Puedo decir algo? Preguntó ella con suavidad mientras jugueteaba con su ropa. ¿No te dije que te quedaras callada? El jefe la regañó de inmediato. Ahora quédate quieta o te sacaré de la habitación. Vamos, vamos, señor Maganda, no hay necesidad de estar tan tenso. La mujer dijo con gentileza. Ve adelante, pequeña Bird, di lo que tengas que decir. Gracias, tía. La princesa Bert sonrió con satisfacción a su padre irritado y dijo. He estado usando mi dinero personal y mis subordinados para tratar de localizar al propietario de terrenos en los últimos 6 meses. Todos se intrigaron al oírlo. Entendieron que toda la información que tenían actualmente se había obtenido con el mínimo esfuerzo y recursos. No se habían comprometido a cazar a Félix desde el principio, ya que sabían que no iba a ser nada fácil. Difícil en el sentido de que se necesitaban cientos de millones, e incluso miles de millones, para obtener un pequeño pedazo de información útil que pudiera llevar a su ubicación. Por ejemplo, averiguar quién era responsable de las entregas a Félix y sobornarlo para que les diera un pedazo de información indirecta sin violar el contrato de entrega. Eso podía hacerse bastante fácilmente. Uno de los métodos era simplemente seguir el camino del mensajero durante su viaje. Otro era pedirle al mensajero que tomara una foto del planeta Tierra, la ciudad, el pueblo, etc., y la publicara en su feed de redes sociales. Había muchas otras formas ingeniosas de evadir el contrato estándar que se firmaba antes de cada entrega. Pero se necesitaba una cantidad considerable de monedas, y Félix aún no estaba en el radar de esos seniors, ya que su única anomalía eran sus múltiples inducciones. Querían ver primero si había tenido suerte con una sola línea de sangre capaz de hacerlo, o si tenía un método para aumentar las inducciones en todas sus otras líneas de sangre antes de tomar una decisión. Sin embargo,
Félix siguió adelante y les mostró otra línea de sangre anormal de otro elemento. Solo ahora estaban completamente comprometidos en la persecución y planeaban usar todos los recursos que tuvieran para atraparlo. Esto significaba que la princesa Verde era la única que se había comprometido a encontrar a Félix desde que se separaron después del laberinto de mezcla. Ella llevaba 6 meses de ventaja sobre cualquier otra superpotencia. Las primeras palabras que salieron de sus labios ya mostraban que no estaba bromeando. Ya he identificado 5 sospechosos principales después de eliminar a 911 candidatos. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con una sonrisa presumida. Estoy segura de que el propietario de terrenos es en un 70% uno de esos 5 portadores de línea de sangre. Los seniors se quedaron en silencio por un segundo antes de comenzar a elogiar a la princesa Verde por su trabajo asombroso. No esperaban que la hija menor del jefe Maganda, conocida por ser juguetona e inútil, les proporcionara una pieza de información tan valiosa.